Bueno, continuamos en Escritorio Local, y os lo adelantaba yo al principio del programa. Vamos a hablar con Saltando Charcos, vamos a hablar de esas jornadas que yo ya os adelantaba y os anunciaba también en el día de ayer. Y para hablarnos de las jornadas, de cómo han surgido, de a quién van dirigidas, de cuándo se van a desarrollar, está con nosotros ya Carlos Jaén. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros para presentar lo que es una novedad en nuestra ciudad, estas jornadas. Pero yo, para contextualizar un poquito y para situarnos, aunque ya habéis venido en otras ocasiones y hemos hablado de actividades, de propuestas, hemos compartido con vosotros ya algún ratito también en la calle, pero por si hay alguien que no sepa qué es esto de Saltando Charcos, hablarnos un poquito de la asociación, de a qué os dedicáis. Claro, bueno, pues Saltando Charcos es una asociación que lleva más de 20 años trabajando en el barrio de Gamonal para hacer desarrollo comunitario y se centra en el trabajo con niños, niñas y adolescentes para, bueno, para poder desarrollar sus habilidades, para conseguir que puedan desarrollar su etapa más joven en las circunstancias de mayor confort que se pueda, ¿no? Bueno, hablamos de una asociación al final más carregada dentro de nuestra ciudad, con una programación también permanente, es decir, tenéis actividad permanente, constante para estos chavales. Imagino que al final, teniendo en cuenta vuestro público, en este caso, a quienes vais dirigidos, la evolución tiene que ser obligada, ¿no? Porque también los retos a los que os enfrentáis y a los que se enfrentan los chavales van en constante crecimiento y además a un ritmo vertiginoso en muchas ocasiones. Sí, efectivamente, nosotros nos vamos adaptando a lo que los chavales y las chavalas piden, ¿no? O sea, nuestra manera de trabajar con ellos y ellas es a base de asambleas en las que hablamos de cuáles son sus circunstancias, cuáles son las cosas que les preocupan, cuáles son las cosas que necesitan, y en base a eso nosotros pues como nos debemos a ellos y a ellas, pues intentamos cubrir las necesidades que ellos Bueno, que ellos nos van piden. planteando, ¿no? Eso es. ¿Cómo se produce al final ese contacto? Carlos, ¿son ellos los que se acercan a Saltando Charcos? ¿Es el boca a boca? ¿Es al final la tradición, el hecho de que llevéis tantos años trabajando en el barrio, lo que motiva también que seáis un punto de referencia? ¿Cómo se produce esa conexión entre el chaval Saltando Charcos y al final el poder atender esas necesidades? Bueno, pues la verdad es que lo ha resumido bastante bien, ¿no? Ya Saltando Charcos lleva haciendo una labor estupenda en este barrio, en Gamonal, durante muchos años. Incluso los padres y madres de los niños que vienen ahora estuvieron como jóvenes en Saltando Charcos Claro, o sea, hace esto ya es años. generacional, ¿no? Eso Va es, saltando, ¿no? sí. Las Los generaciones. padres confían en la labor que se hace desde la asociación, entonces invitan a los niños y niñas a que vengan. También, bueno, muchos chavales vienen por el boca a boca de otros chavales que nos han conocido, y luego también se ha hecho mucha educación de calle, ¿no? Pues se ha ido a buscar esos chavales al lugar en el que están y se entablan una relación con ellos, una relación basada en la confianza. Y bueno, pues los que quieren pueden venir, y de hecho así está siendo, ¿no? Que tenemos más de 100 chavales con los que trabajamos hoy en día. ¿Qué actividades son las que planteáis con ellos? Porque hemos hablado en otras ocasiones también con algún representante de Saltando Charcos, hemos hablado a lo mejor del ámbito deportivo o del ámbito más de las artes. ¿Cuál es la metodología o cómo planteáis ese trabajo en el día a día o cada semana? Pues bueno, como te decía, los chavales son los que demandan las actividades, ellos proponen y nosotros dentro de... Disponéis, ¿no? Eso es, disponemos dentro de lo posible, ¿no? Ahora mismo pues había un grupo que demandaba quedadas para poder hacer rap, hip hop. De este modo pues muchas veces se expresan cosas que de otra manera quizás no les salen gracias a la música. También otros, pues como decías, el deporte, que además está siendo uno de los puntos fuertes de la asociación, porque hace poco hemos vuelto de los campeonatos de España con varias medallas, entre ellas una de oro. Y bueno, y luego además tenemos actividades que van cambiando, ¿no? Pues semanalmente hacemos asambleas con los chavales y proponen la siguiente actividad. Y hace poco, por ejemplo, hemos hecho
un taller sobre sexualidad, hemos hecho talleres de cocina, hemos hecho un taller de percusión, de defensa personal, bueno... Lo más variopinto, ¿no? Lo más Por lo que variopinto, estoy viendo. efectivamente, sí. Bueno, y dentro de todas estas propuestas, estas primeras jornadas que van a versar sobre la Ley de Protección Jurídica del Menor, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo lo planteáis? Yo no sé si son ellos, son padres, sois vosotros los que decís, bueno, esto es algo que a lo mejor nos ha tratado en Burgos y algo en lo que tenemos también que incidir. Sí. Esto viene a raíz de una llamada de unas madres afectadas por la retirada de sus niños y niñas por los servicios sociales. Nosotros las conocimos en una acción que se realizó delante de los juzgados y allí nos transmitieron que se sentían muy solas, que están pasando por un calvario y por una serie de trámites unas circunstancias complicadas, sí, ¿no? Claro. Al final. Entonces, pues nosotros estuvimos pensando alguna manera de ayudarlas y se nos ocurrieron hacer estas jornadas, sobre todo para concienciar a la gente, sensibilizar de lo que está ocurriendo, que a veces es muy desconocido, ¿no? Entonces, por eso hemos diseñado esta programación en la que la idea es que podamos debatir y reflexionar acerca de todas estas situaciones que están aconteciendo a raíz de la Ley de Protección Jurídica del Menor y de cómo se está aplicando. Claro, porque al final es una gran desconocida, ¿no?, la legislación, porque tendemos a dar por hecho determinadas cosas cuando no son así, o pensamos que otras son de una forma y luego se demuestra que no, ¿no?, en base a esa legislación. ¿Ha sido fácil diseñar unas jornadas de estas características? Porque de la idea, de esa demanda de las madres a transformar todo esto en unas jornadas como las que vamos a contar ahora, como las que vamos a repasar, yo no sé si es sencillo afrontar y enfrentarse a una temática de estas características. Bueno, la verdad es que la temática es muy complicada y entonces por eso queríamos tener diferentes puntos de vista y contar con personas que estén muy implicadas en casos relacionados con esta ley. Y por eso, bueno, hemos diseñado unas jornadas en las que vamos a contar con personas que lo han sufrido en sus propias carnes, personas que se dedican también a intentar solucionar los desafortunados casos que han ocurrido. Vamos a contar también con una escritora, con Consuelo García del Cid Guerra. Y bueno, pues la verdad es que sí que desde el primer momento teníamos claras varias figuras que queríamos que estuvieran presentes aquí y la verdad es que ha sido muy fácil convencerlas de que asistieran porque bueno, cuando la causa lo merece, pues mucha gente, aunque esté muy ocupada, pues se vuelca, ¿no?, con este tipo de eventos. Bueno, tenemos que decir que estas jornadas se van a desarrollar la próxima semana, que lo cierto es que la gente ya ha ido conociendo de esta organización y son muchos ya los interesados, o sea que aquellos que estén interesados que tomen nota también, ¿no?, para poder asistir a alguna de estas jornadas. En concreto comienzan el día 23. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo que vais a tener ese día? Bueno, pues el día 23, que hemos titulado la programación Son los niños y niñas un bien expropiable, se va a hacer un análisis de cuál es la realidad de los servicios sociales, cuáles son sus políticas de actuación, si son las adecuadas o no, y vamos a tener con nosotros a madres afectadas por la retirada de tutelas que nos van a contar sus casos, cuáles han sido sus logros, sus desesperaciones y cuáles son las situaciones que tienen ahora. Y vamos a contar también con la plataforma Marea Turquesa, que se formó a raíz de varios colectivos que estaban trabajando en la misma dirección para intentar evitar estas retiradas de tutelas de niños y niñas y que ahora pues realiza muchas acciones. Y una de las acciones que va a hacer es asistir a estas jornadas, efectivamente. ¿A quién van dirigidas estas jornadas? Porque claro, estamos hablando de un ámbito complejo, desconocido por muchos. ¿Van dirigidas a padres, van dirigidas también a menores? ¿Quiénes son los que pueden participar? Bueno, pues puede participar todo el mundo. Se tratan de unas jornadas en las que se va a debatir, se va a reflexionar y lo importante es que cuantas más opiniones, cuantas más personas diferentes acudan, pues mejor, ¿no? Y ya más concretizando más, quizás sea más interesante para personas que trabajan en el ámbito de lo social
o para madres y padres que se encuentren en estas circunstancias, incluso también para los menores, para que sepan cuál es la ley que les ampara, ¿no? Bueno, una primera toma de contacto, podemos decir ese día 23, el primer día de las jornadas, con esas madres que van a dar sus testimonios, imagino que además testimonios duros en la mayoría de los casos, ¿no? Por esas circunstancias personales. ¿Y cómo avanzan estas jornadas al día siguiente? Bueno, pues al día siguiente tenemos una formación por la mañana que la va a impartir Enrique Martínez Reguera, que es un pedagogo que lleva prácticamente toda su vida dedicado a trabajar con las personas más débiles, ¿no? y que más lo necesitan, con los menores en riesgo. Y bueno, pues es un lujazo contar con Enrique. Esto sí que está más enfocado a personas que trabajan en el ámbito de lo social y se enfoca, bueno, pues a ver cómo podemos compaginar nuestro trabajo dedicado a la gente con las duras trabas que ponen las leyes, ¿no? Bueno, una visión más, ¿no? Dentro de estas jornadas. Eso por la mañana. Por la tarde también hay actividad. Eso es. También Enrique nos va a presentar su libro, por si llegas a leernos, querido Walter, que habla de un duro caso de la retirada de la tutela de un niño llamado Walter a una familia senegalesa que vive en Santander. Y bueno, y de todo lo que ha acontecido, de lo mal que lo está pasando la familia, de todas las cosas que se han intentado hacer, de todas las trabas que se están poniendo desde la justicia, desde los servicios sociales. Y bueno, es un caso muy largo y muy duro. Y bueno, pues Enrique ha escrito un libro por si algún día Walter llega a leerlo para que sepa todo lo que ha pasado a su familia y mientras él vive con otra familia que le ha acogido. En este caso estoy pensando yo que, claro, mientras se organizan estas jornadas, imagino que sorprenden muchos datos, llaman la atención muchas cosas. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención a la hora de acercarte, por ejemplo, a esta programación en esos días previos? Yo no sé si precisamente testimonios como el que en esta jornada se van a poder escuchar. Es decir, ¿qué es lo que más llama la atención cuando se preparan unas jornadas y al final te enfrentas a testimonios, escuchas a madres, a expertos? ¿Hay algo que digas, bueno, desconocía esto, me llama la atención la dureza de los casos? No sé, ¿con qué te quedarías de toda esta fase previa que no vemos, pero que al final es el resultado, ¿no? de esas jornadas? Bueno, pues con muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy duras. Por ejemplo, nosotros estuvimos en uno de los juicios por el caso Walter, en el que tenía que declarar Enrique Martínez Reguera, y pues cosas como ni siquiera dejarle declarar. No sé, hay muchas trabas que pone la administración que son inentendibles, ¿no? O las anécdotas, las vivencias que contaban las madres, de cómo se han sentido absolutamente ninguneadas por los servicios sociales cuando han ido a pedir ayuda, y no solo ninguneadas, sino que en vez de ayudarles, todo lo contrario, les han retirado a sus niños, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que más nos llama la atención es cómo está diseñado este sistema de servicios sociales, que en vez de ayudar a las familias más desfavorecidas se aprovecha muchas veces de ellas, porque los niños y niñas parece que son un negocio, ya que un niño tutelado por el Estado genera alrededor de 3.000 euros al mes por los centros de menores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podemos hablar entonces de esa parte de la indefensión, ¿no? De aquello que queda al margen, ¿no? De la ley en este caso. Avanzamos dentro de las jornadas, Carlos, si te parece. Llegamos al día 25. ¿Qué es lo que nos depara? Pues el día 25 contamos también con la presencia de Consuelo García del Cid, que va a presentar su libro, El desmadre de los servicios sociales. Bueno, Consuelo es una escritora, investigadora, que ya ha publicado libros de gran importancia, como por ejemplo Las desterradas hijas de Eva, y ahora en este caso pues pone en tela de juicio con su nuevo libro toda la problemática, toda la mala actuación de los servicios sociales. Habla de la gestión de los centros de menores, de cómo revierten la retirada de tutelas
en las arcas del Estado y de empresas que gestionan esos centros de menores, como por ejemplo los psicólogos elaboran informes para que a los niños, o sea, para que se pueda retirar la tutela de los niños, bueno, de toda esta trama tan enrevesada, pues la desvela aquí en su libro. Bueno, yo creo que hay alicientes de sobra para acudir a estas primeras jornadas. ¿Dónde se van a realizar, Carlos? Porque habrá mucha gente ya interesada. ¿Dónde tienen que acudir? Bueno, pues la primera jornada se va a realizar en Masala, en la calle Francisco Sarmiento, número 1. Bueno, agradecer a Masala que nos preste sus instalaciones para esta jornada. Luego la siguiente parte de las jornadas se va a realizar, la formación se va a realizar en el local de la Asociación Todos Unidos, en la Barriada Inmaculada, y bueno, esta formación requiere inscripción previa, que se pueden apuntar a través del correo electrónico de Saltando Charcos, que es saltandocharcos@yahoo.es. Y la siguiente parte, el viernes por la tarde, será en la sala capitular del Real Monasterio de San Agustín. Y ahí será la presentación, del libro, ¿no? libro de Por si llegas a leernos, querido Walter. Y por último, la parte final, que será el sábado 25 de noviembre, será por la mañana de 11 a 1:30 también en la sala capitular del Real Monasterio de San Agustín. Bueno, pues yo creo que hay motivos de sobra para acudir a estas jornadas y yo solo me queda desearos, Carlos, mucho éxito, que al final la gente se acerque, que se interese, que se aprenda también, ¿no?, sobre esta legislación, que se sepa en torno a ese gran desconocimiento que existe y enhorabuena por la organización de estas jornadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros continuamos.